Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en Webinario Samurabi para hablar sobre el nacimiento y extinción de las uniones convivenciales por causa de la cuarentena y sus efectos. Para ello convocamos nuevamente a los especialistas en la materia, la doctora Eliana Groisman y el doctor Andrés Becar Varela, quienes ya nos han acompañado en una charla anterior. Así que con mucho gusto los recibimos y damos comienzo al webinario. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación una vez más de la editorial Hammurabi. Y bueno, se nos ocurrió con Andrés hablar de este tema porque justamente el aislamiento trajo aparejado los dos escenarios de la convivencia. Aquellos que iniciaron una convivencia motivados por el aislamiento y para transitar, digamos, en forma conjunta la cuarentena, y aquellos que debido a la cuarentena pasaron más tiempo de lo que por ahí usualmente venían de una convivencia y pasaron más tiempo de lo que tal vez se compartían y tal vez no hubo desavenencias y decidieron cesar con esa convivencia. Entonces, nuestra idea es abarcar, digamos, los dos aspectos, ¿sí? Y contar un poquito, para quienes comenzaron una convivencia, qué efectos jurídicos trae, qué consecuencias, qué derechos y obligaciones, y aquellos que están pensando en un quiebre o también les interesa saber el otro aspecto, abarcar, por supuesto, también eso. ¿Te parece, Andrés? Sí, hola, buenas tardes a todos también. Decía que también la cuarentena, vos mencionabas que por ello había sido un caldo de cultivo para hacer estallar la unión que había empezado, pero también en algunos casos se pudo transformar en una oportunidad para fortalecer la unión, ¿no? No necesariamente para extinguirla, sino para fortalecer la que ya venía. Ah, la que ya venía. Bueno, claro, esa es la tercera alternativa. Bueno, entonces, digamos, un poco para ir encuadrando este tema, me gustaría transmitirles, digamos, cómo se define y cuándo se configura una unión convivencial. A ver, el eje principal de una unión convivencial es justamente la convivencia, compartir el techo. Y se trata de cuando dos personas, y solo dos, y ahora vamos a hablar de eso, comparten un proyecto de vida en común, una relación afectiva entre dos personas, un proyecto de pareja, que deciden compartir un proyecto de convivencia. Ahora, este tipo de pareja que conforman tiene que tener, según lo que dice el código, ciertas características, no es cualquier pareja, digamos, se trata de una pareja singular, y cuando yo hablo de singular me refiero a que es un vínculo monogámico, un vínculo que necesariamente es excluyente de otra relación simultánea. Y yo entiendo que hoy por ahí también existen en nuestra sociedad otros tipos de relaciones afectivas, por ahí de más de dos personas. Sin embargo, la unión convivencial que está protegida por nuestra ley es la unión de dos personas, de igual o de diferente sexo, pero de dos personas. Ahora, ese vínculo también nos exige la ley que sea público y que sea estable y permanente. Público, porque tiene que ser conocido por el entorno a los fines probatorios, y estable y permanente porque, digamos, cuando todavía no estaba definido en qué iba a consistir la unión y, digamos, existieron fallos antes de la ley, digamos, en antecedentes jurisprudenciales acerca de cuándo se conformaba en lo que en ese momento se llamaba concubinato o unión de hecho, que después se llamó, y para unificar, digamos, de qué significaba permanencia, el legislador decidió que se trata de 2 años como mínimo para configurar la unión convivencial. Tienen que ser mayores de edad y no tienen que ser parientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral hasta el 2º grado. ¿Esto qué significa? Que yo con un primo podría formar una unión convivencial.
Tampoco pueden ser parientes por afinidad, y cuando me refiero a eso es que, por ejemplo, un ex suegro y una ex nuera no podrían conformar una unión convivencial. También la ley exige que no haya, al momento de conformar una unión convivencial, no tiene que haber lo que se llama impedimento de ligamen. Es decir, ninguno de los convivientes tiene que tener un matrimonio anterior, por más que esté separado de hecho, u otra unión convivencial simultánea. Y algo muy importante que hace también al amparo de estos tipos de parejas o de estos tipos de familias es que no hace falta la registración. Y esto lo señalo porque si bien se puede registrar la unión convivencial, no estoy obligada. Después vamos a ver que la unión convivencial, que el registro me da un plus, no es que es igual en todos los aspectos. Pero, digamos, esta idea del legislador de que no sea obligatorio registrarla apunta a que sea inclusiva esta norma. Es decir, que ampare a todas las uniones, aquellas que pudieron ir a registrar y aquellas que no pudieron, y que aquellas que ni siquiera saben que existe la posibilidad de que se haga algún registro. Andrés, vos me podés preguntar lo que se te ocurra, porque nosotros hemos conversado y hubo algunas dudas en este primer aspecto que hice. Porque por ahí pueden ser dudas que se le ocurren a los oyentes también. ¿Estás ahí? Andrés se congeló, me parece. Bueno, sí, estoy teniendo... Estoy con algunos problemas de señal, me parece. Ahora te escucho. Que decía que estoy con algunos problemas de señal. Estuve ausente durante 3 minutos, me parece. Bueno. Yo les decía que, digamos, que di las principales puntos que hacen a la definición de unión convivencial y que habíamos estado conversando previamente, donde vos me decías que, ¿por qué no dos amigos que se van a convivir no podrían estar amparados por la legislación? Entonces te decía si tenías alguna inquietud que podamos compartir. No, era el caso, si dos amigos íntimos deciden hacer un proyecto de vida en común como solteros y si podían estar protegidos con esta figura de la unión convivencial, pero la mayoría, como hablamos hace un rato, la doctrina sostiene que no se trata de esa pareja, sino que se trata de un proyecto de vida en común de pareja similar al matrimonio. Claro, de un proyecto de afectivo de pareja, digamos, específicamente. Por más que el legislador no lo dice en términos así, habla de afectivo, un proyecto afectivo. Bueno, como les dije, el rasgo distintivo es la convivencia y también era algo que conversamos con Andrés, porque Andrés me decía, ¿por qué si yo tengo un novio hace 10 años y nunca conviví, no puedo estar amparado? Y bueno, justamente, digamos, y me exigen la convivencia. Esto es algo que también discutimos porque Andrés me decía, qué insólito que en el matrimonio ya no hay exigencia de convivir bajo el mismo techo y sin embargo la unión convivencial así lo exige. Sí, porque hace a la esencia, a la validez y a la existencia de la unión convivencial. Antiguamente, como les dije, también, digamos, cuando era llamado por el Código de Vélez como concubinos, era más bien una referencia peyorativa o como sanción. Y después, cuando se llamó una unión de hecho, era porque justamente no estaba regulado y no era de derecho. Hoy, por eso, tiene la denominación de uniones convivenciales. Si pensamos en las diferencias con el matrimonio, bueno, la primera diferencia, obviamente, es que se exige la convivencia. La gran diferencia es que no genera ganancialidad, digamos, la mera convivencia
Y esto, digamos, si bien apunta esta charla a operadores del derecho, tal vez hay público que no lo son, y hay un gran mito urbano de que la convivencia por un plazo extenso genera ganancialidad, así que derribamos ese mito. Y no hay derechos hereditarios entre convivientes, no se genera la vocación hereditaria y tampoco genera vínculos por afinidad. Que eso me parece que, Andrés se nos fue totalmente. Bueno, voy a seguir yo y voy a preguntar qué pasó. Disculpen, por favor. Bueno, cuando les decía cuál es la diferencia, digamos, por qué es necesaria y qué plus extra trae aparejada la registración, les tengo que explicar que, en primer lugar, ¿para qué nos sirve registrar la unión convivencial? Y nos sirve como prueba fácil y accesible de que la unión convivencial existe. O sea, no necesito recurrir a otros medios de prueba, como serían cualquier otro medio de prueba, que están permitidos, pero que obviamente son más dificultosos al momento de probar. Y la segunda, el segundo punto importante por qué la registración nos da un plus es que queda protegida la vivienda familiar. Digamos, y esto es importante, que hace a la diferencia de las uniones que no están registradas. ¿Qué significa que queda protegida la vivienda familiar? Es que ninguno de los dos convivientes, sin importar quién es el titular del inmueble donde conviven, puede disponer del inmueble ni de los bienes muebles esenciales sin la conformidad del otro, sin el consentimiento del otro. Es decir, que es una protección muy importante. Y no solo eso, sino que es una protección respecto a terceros, porque tampoco puede ser embargadas y puede ser ejecutadas por terceros por deudas contraídas con posterioridad a la registración. Por eso cuando decimos que... Por deudas contraídas por uno solo, porque si la contraen las dos, prestando la conformidad, ahí sí puede ser. Exacto. Por deudas contraídas, digo, con posterioridad a la registración. Sí, por uno de los convivientes. Qué bueno que volviste, pensé que no... Estoy con problemas de señal, así que pido disculpas. Un temita con respecto a la registración, que también discutíamos, con respecto a esta protección que da la registración para impedir que el otro conviviente pueda disponer del inmueble sin la conformidad del otro, yo sostenía que me parecía que era irrazonable esa exigencia de exigir la registración, porque la registración hace a la publicidad frente a terceros, no a la publicidad frente a los convivientes, que no necesitan tener inscripto la unión convivencial para saberse integrantes de esa unión convivencial. Aquí encontrarás información acerca de la pregunta ¿para qué sirve la...? Entonces, el exigir que para tener esa protección de que por ejemplo, para que se entienda bien, un caso concreto, yo supóngase que estoy en unión convivencial con mi pareja hace 10 años y tengo un inmueble. ¿Yo puedo vender el inmueble sin la conformidad de ella? Bueno, el código dice que si estoy inscripto, no ella. Pero si no estoy inscripto, sí podría. Y realmente a mí me parece irrazonable esa exigencia de tenerlo registrado para poder tener ese plus de protección. ¿Se entiende? Claro, digamos, el tema de la registración da, pero bueno, hoy es verdad que es un planteo lógico y que podría, digamos, nosotros lo conversamos, que también ese podría, si yo pienso que está en riesgo la posibilidad de que se disponga, podría pedir algún tipo de medida cautelar, como por ejemplo la atribución de la vivienda. Yo te hablo durante la convivencia. Suponte que
yo estoy en convivencia y... Durante la convivencia, vos me decís. Estoy planeando separarme. Entonces digo, bueno, me estoy planeando separarme, vendo el inmueble donde estamos viviendo, lo vendo, ¿sí? Y no estoy registrado. Es un gran problema, porque porque vos pensás que la atribución de la vivienda solo se puede dar si el ex conviviente es titular. Si otro es titular del dominio, ya ni siquiera se va a poder pedir la atribución. Bueno, por eso, yo vendo la vivienda y como no está registrada la unión, puedo venderla sin el consentimiento de mi conviviente. Entonces, es absurdo que pueda hacerlo si no estoy registrado y no pueda hacerlo si estoy registrado. Frente al otro conviviente no tiene sentido. Por eso yo creo que si ocurre eso, si en un caso como el que yo estoy describiendo, yo vendo la propiedad aprovechándome de que no registré la unión convivencial, mi conviviente podrá plantear la nulidad por no haber contado con la conformidad, invocando esta misma norma y diciendo que la exigencia de la registración es absurda. Por lo tanto, yo creo que un juez le daría amparo a esta conviviente que quedó indefensa en esa situación. Y como está hoy, como hoy está legislado, no estoy tan segura, porque no hay exigencia, porque solamente está amparado, justamente lo dice, justamente la protección de la vivienda se da si está registrada, si está inscrita. Sí, no, está claro que la ley lo dice. Que la gente sepa y pueda entonces elegir e inscribir la unión, porque es una protección muy relevante. Sí, es relevante, pero yo insisto que no tiene sentido en ese punto. Bueno, y también es relevante a los fines de la inembargabilidad por deudas contraídas con posterioridad, como dijiste. Ahí sí tiene sentido, porque esa registración hace a la publicidad. Acá estamos hablando de la inembargabilidad por parte de un acreedor. Entonces, si yo lo tengo registrado, ¿me explico? Ahí es distinto. Uno tiene que ver con las relaciones internas y otro con respecto a... Exacto. Bueno, cuando les contamos los efectos jurídicos que trae aparejado, digamos, iniciar una unión convivencial, el código establece cuáles son las obligaciones que genera este instituto jurídico. Y lo primero que menciona es el deber de asistencia, donde acá también hubo una discusión doctrinaria si el deber de asistencia se refería solamente a una asistencia espiritual o también material. Donde el espiritual, digamos, tiene que ver con una asistencia de salud, la solidaridad familiar, por supuesto, y la material justamente tiene que ver con el deber de alimentos, como todos conocemos. Ahora, queda claro en realidad que la asistencia que se menciona tiene que ver con un deber alimentario, porque el artículo 719 del Código Civil, cuando fija la competencia de los jueces en temas, por ejemplo, de alimentos y compensación económica, se refiere a los convivientes. Así que si habla de cuál sería el juez competente para determinar el tema alimentario, es porque la asistencia incluye, sin dudas, a ese deber entre los convivientes. Se podría incluir acá, nos preguntamos cuando charlamos con Andrés acerca de esto, si se podría incluir en un pacto de alimentos el deber alimentario para después del cese de la convivencia. Claro, y lo que Andrés, aclaremos que este deber de asistencia en las uniones convivenciales rige durante la unión convivencial. Cesada la unión convivencial, cesa ese deber de asistencia o deber alimentario. Claro, y especialmente porque el 516 dice que los pactos se extinguen cuando cesa la unión convivencial. Justamente en la jornada de Derecho Civil de Santa Fe del año pasado que compartimos, se votó por unanimidad la posibilidad de que la asistencia alimentaria pueda ser objeto del pacto celebrado aún en ocasión de la ruptura, o sea, sin que se aplique el efecto extintivo previsto en el 516 sin fine. Se votó por unanimidad. Una cuestión respecto...
No, una cuestión respecto de esta obligación de prestarse asistencia de alimentos. Yo sostenía que era una obligación que en realidad tiene muy poca utilidad práctica, porque su incumplimiento prácticamente no tiene sanción visto desde este ángulo. Si yo estoy en una unión convivencial y supónganse que mi pareja me reclama alimentos porque dice que yo no cumplo con esta obligación. Supóngase que yo trabajo y todos los ingresos de mi trabajo los aprovecho para mí solo, no contribuyo con los gastos, o sea, lo uso para mí y la dejo a mi conviviente sin un peso. Y ella no trabaja, por ejemplo. Y entonces ella me dice, Andrés, mirá, estamos en una unión convivencial, tenés la obligación de prestarme asistencia. Entonces yo le puedo decir, no, bueno, está bien, pero la incumplo. ¿Qué va a hacer ella? ¿Me puede demandar? Sí, me puede demandar. Pero si me demanda, primero, si mi conviviente me demanda porque yo no le paso alimento, lo primero que tenemos que concluir es que esa unión convivencial está funcionando muy mal y va al fracaso rotundo. Pero supónganse que seguimos conviviendo igual y me inicia un juicio de alimentos. Yo lo que hago es me separo inmediatamente y con eso ya cesa mi deber alimentario. Porque como dijimos, esta obligación solo rige durante la convivencia. Es verdad, pero como estamos ahora en cuarentena y nos piden que contextualicemos todo, y no es tan fácil mudarse en cuarentena, supongamos porque ha pasado, de hecho a nosotros nos ha tocado, gente que estando conviviendo han decidido ya la separación, pero mantienen el mismo techo tal vez en cuartos separados. Entonces, en ese contexto, sería totalmente pedir y fijar una obligación, o sea, exigir el deber alimentario. Es cierto, como la cuarentena o la pandemia genera situaciones novedosas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. De todos modos, también en estas jornadas que vos estás haciendo referencia, también se evaluó la posibilidad de si es viable el reclamo de alimentos post cesada, o sea, después de una vez cesada la convivencia. Y hubo una ponencia, por ejemplo, de un doctor que se llama Nahuel Bay, de Córdoba, que estuvo muy interesante, que señalaba que para él, en estas situaciones, en determinadas situaciones de extrema necesidad de un ex conviviente, cabía la posibilidad de pedirle un alimento o asistencia alimentaria por un tiempo, transitoriamente, frente a una necesidad puntual, haciendo aplicación... Como una medida autosatisfactiva, entiendo. Sí, o como un reclamo alimentario, haciendo una aplicación analógica del artículo 716, que establece la obligación del progenitor afín, ¿sí? Es otra figura, pero haciendo una analogía, se podía entender que si durante la convivencia el otro era el proveedor y a raíz del cese de la convivencia queda el conviviente en una situación muy delicada, por ejemplo, típico caso, Liana, de uniones convivenciales que pagaba la obra social uno y cesa la convivencia, lo primero que hacen es le corto la cobertura médica. Bueno, suponete un caso donde la persona que era beneficiaria de esa cobertura tenía una enfermedad o un cáncer que se estaba tratando y de repente él se separa y el ex conviviente le dice, bueno, ahora te corto la cobertura. Y la dejas en una situación muy, muy complicada que sería injusto no admitir, a mi criterio, un pedido de alimentos, por lo menos para paliar esa situación y, por ejemplo, para que se le obligue a continuar con la cobertura médica durante un año o hasta que termine el tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y bueno, eso también fue tratado en las jornadas y esta ponencia yo la recordaba y me parecía que
estaba bueno traerla de vuelta acá a recordar. De ley referenda que se votó por mayoría, el otro fue por unanimidad, el tema de incluirlo en los pactos, pero por mayoría que cuando preexista una unión convivencial, uno de los miembros que atraviesa una necesidad puede solicitar una prestación asistencial transitoria a aquel que lo sostenía anteriormente, económicamente, con anterioridad. Uh-huh. Bueno, entonces, otra de las obligaciones, siguiendo, digamos, la enumeración, es la contribución a los gastos del hogar. A ver, hay obligación de ambos convivientes de contribuir a los gastos del hogar común, se puede pactar de qué manera cada uno va a contribuir, hay obligación también para el sostenimiento de los convivientes y también para los hijos comunes y para las necesidades de los hijos de uno de los convivientes si es menor de edad y convive con ellos. Ahora, es importante resaltar que, por un lado, la contribución va a ser proporcional en realidad a los recursos de cada uno, no es que se divide por mitades. Y por el otro, que el trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos cuenta como aporte en términos de obligación de contribuir al sostenimiento del hogar y de los convivientes. Eso es algo importante que trae, digamos, con perspectiva de género, que trae hoy el código. Porque vuelvo a decir lo mismo que decía con respecto a la obligación alimentaria, ¿no? Son obligaciones que en realidad las partes en la misma dinámica de la unión convivencial van acordando cómo llevarlas a la práctica, quién va a contribuir con una cosa, quién va a contribuir con otra. Si yo me dedico a los chicos, vos te vas a dedicar a pagar esto o a hacer tal cosa, y que en caso de que uno no contribuya, en realidad no tiene mucha sanción, porque eso va a llevar al fracaso de la convivencia, y fracasada la unión convivencial ya no va a haber ninguna obligación de contribución ni alimentaria. Exactamente, porque en cuanto yo le exija judicialmente, se termina la unión convivencial rápidamente. Bueno, lo que sí es importante es la responsabilidad por deudas frente a terceros, ya que ambos convivientes responden solidariamente por las deudas que cualquier miembro de la pareja haya contraído para pagar, siempre que sea para pagar, necesidades del hogar, la educación de los hijos comunes y las necesidades de los hijos de uno de ellos si es menor y vive con ellos. Ahora, en estos supuestos, ninguno de los convivientes responde por las obligaciones del otro que no estén dentro de estos rubros taxativamente definidos al código, y vamos a los ejemplos, que a veces es más fácil. Por ejemplo, por más que vivamos en el inmueble de uno de los convivientes, las deudas por expensas, por impuestos de ese bien van a ser respondidas solidariamente por ambos convivientes. Para que se entienda qué significa eso, que el acreedor de las expensas, en este caso el consorcio, va a poder reclamarle la deuda tanto al titular del inmueble, aunque no es el que contrajo la deuda, pero también le puede reclamar al otro conviviente. Entonces, exactamente. Ahora, cuando hablamos de efectos, ¿qué efectos produce la finalización? Digamos, ahora, ¿querés hablar vos un poco de los efectos patrimoniales y antes de pasar a los efectos de cese de convivencia? ¿Cómo es el régimen? Digamos, me gustaría que abarquemos, que es algo que a la gente le interesa mucho, cómo es el régimen patrimonial, que en principio yo voy a solo largar un titular, que en realidad no hay un régimen patrimonial que rige las uniones convivenciales, como dijimos al principio, no hay ganancialidad, existe la posibilidad de hacer pactos que versen sobre cómo va a ser el régimen patrimonial que va a tener esa unión convivencial, pero a falta de pacto no hay un régimen supletorio como pasa en el matrimonio, que cuando las partes supongamos que no eligen por el régimen de patrimonios separados, en forma supletoria rige el régimen de comunidad, que antes se llamaba sociedad conyugal. Entonces, ¿querés vos abarcar un poquito, avanzar un poquito sobre esto? Bueno, ya casi lo dijiste, o sea, no hay régimen supletorio. O sea, si yo me caso, voy a poder elegir entre el régimen de comunidad, que antes se llamaba de ganancialidad,
o el régimen de separación de patrimonios. Si no elijo, si me caso y no elijo, se me aplica imperativamente el régimen de comunidad de ganancias. En el caso de la unión convivencial, no hay ningún régimen patrimonial que se me aplique y se guía por, en realidad se guía como un régimen de separación de bienes, ¿sí? Lo que adquiere cada uno durante la unión convivencial, bueno, es de esa persona, y después, incluso producido el cese, se mantiene lo que cada uno adquirió, se mantiene en cabeza del que lo adquirió. Después vamos a hablar igual del quiebre, ¿no? Pero la diferencia es que en la unión convivencial, como se pueden hacer pactos, ¿sí? Está previsto en el código la posibilidad de que los convivientes hagan pactos. Uno de los temas que pueden abarcar es el tema de cómo se van a distribuir incluso los bienes que se adquieran durante el matrimonio después del cese. Entonces se puede establecer por pacto un régimen de esfuerzo compartido, o sea, de ganancialidad, de modo tal de que más allá de que uno sea el que adquiere y que aparece como titular de los bienes, producido el cese, se lo van a repartir por mitades. Eso Andrés, está... en el pacto, si yo me voy a vivir con alguien y me mudo al inmueble del otro y no registramos la unión, ¿cómo me puedo quedar tranquila de que si rompemos no me va a echar de un día para el otro de ese inmueble? Bueno, también se puede pactar la atribución del hogar, es otra de las posibilidades de pacto, que se pacte al inicio de la convivencia o más adelante o durante la convivencia, se firma un pacto donde se establece que en caso de ruptura de la convivencia se va a quedar en el inmueble, en el último hogar convivencial, uno de los dos. Se puede elegir quién se va a quedar e incluso el plazo durante el cual se puede quedar. Eso se puede pactar. Si no se pacta, obviamente que el tema de la atribución es un efecto del cese, que bueno, si querés seguimos hablando de eso o hablamos de otros aspectos del pacto. Quiero señalar, antes de pasar a los efectos del cese, es que también, a diferencia del matrimonio, en el matrimonio nosotros no podemos prever eso. No tenemos la posibilidad de firmar cuando nos casamos o durante el matrimonio cómo se van a distribuir los bienes o qué va a pasar con la atribución de la vivienda o ni siquiera de la compensación económica, cosas que sí se pueden incluir en los pactos convivenciales. Entonces habría que pensar, digamos, realmente porque esto sí, digamos, en un asesoramiento de alguien que va a iniciar algún tipo de convivencia y quiere saber en qué instituto jurídico le conviene entrar para convivir con alguien, ya sea en la unión convivencial o matrimonio, bueno, que sepa que esto lo puede tener ya regulado y resuelto y no se va a encontrar en el matrimonio que después del divorcio van a ser temas que se van a discutir. Para mí creo que es una ventaja de que quede claro desde el comienzo, o digamos, para que quede claro para los integrantes de la unión convivencial de qué forma eventualmente va a ser el régimen patrimonial y cómo eventualmente puede ser la su ruptura. O sea que se puede incorporar en el pacto la atribución del hogar una vez producido el cese, cómo se van a distribuir los bienes también se puede pactar cómo van a contribuir en los gastos, en las cargas que hay durante la vida en los gastos de la convivencia, y también se puede pactar una compensación económica, ¿sí? Que también lo vamos a ver que es otro efecto de la ruptura de la convivencia, pero también puede ser objeto de pacto. Lo que no se puede, sí tiene una limitación los pactos, ¿sí? No pueden ir contra el orden público, no pueden ir contra derechos fundamentales que hacen a la dignidad de las personas. Por ejemplo, yo no puedo pactar que nunca nos vamos a separar, por ejemplo. Estoy diciendo un extremo, pero eso no tiene valor. Y también no se puede ir en contra de lo previsto en los artículos 519 al 522, ¿no? O sea, no puedo dejar de lado, claro, no puedo dejar de lado. Nada se trató, es que tampoco
que no está explicitado así en el código, pero que se entiende que no se puede hacer una renuncia anticipada de la compensación económica. Bien. Y también, como dijimos, sí. También se podría pactar alimentos post cese, ¿no?, de la convivencia. Sí. Bueno, ¿qué efectos produce el quiebre, digamos? El quiebre, digamos, la convivencia se puede dar en forma unilateral, en forma conjunta, no necesita de ninguna formalidad. El simple cese de la convivencia genera el quiebre, digamos, y cesa los efectos. Ahora, hay efectos que aparecen cuando justamente se produce el quiebre de la convivencia. Uno de ellos es la posibilidad de pedir lo que se llama la atribución de la vivienda, de ejercitar el derecho de la atribución de la vivienda. El código establece en el artículo 526 que cuáles son, digamos, los presupuestos jurídicos que se tienen que dar para poder pedir la atribución de la vivienda y por qué plazo y en qué condiciones se puede otorgar. Ahora, en primer lugar, dice que puede solicitar la atribución de la vivienda aquel que tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores de edad, dice, o con capacidad restringida. En este punto quiero referirme que no se refiere al cuidado personal exclusivo, sino que habla de cuidado personal. Y ustedes ya saben que nuestro código establece distintos tipos de cuidado personal, en alternado, modalidad compartido, con modalidad alternada, con modalidad indistinta, donde justamente la modalidad indistinta prevé la posibilidad de una residencia principal o un cuidador principal. Entonces, sería que el cuidador principal tendría la posibilidad de, en base a este presupuesto, solicitar la atribución de la vivienda. En el segundo caso, en caso que no haya hijos menores de edad, el código establece la posibilidad de pedir la atribución de la vivienda si se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata, dice el código. ¿Se pueden invocar los dos? Se pueden invocar los dos incisos, el A y el B, el del cuidado y además de que no tengo recursos para procurarme una vivienda, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar acá, que es importante, es que este derecho para ejercer la atribución es un derecho que tienen los adultos. No es que lo hacen en representación de los chicos, porque mucha gente se presenta diciendo en un pedido de atribución de convivientes con hijos menores, lo hace por sí en representación de los hijos, pero en realidad este es un derecho del adulto que tiene como presupuesto a cargo los hijos y entonces puede acceder a este derecho. Pero este derecho, el derecho de los hijos de tener un techo, viene por el deber alimentario, no viene por el deber de la atribución de la vivienda. ¿Queda claro? Que son desde dos lugares diferentes, porque muchas veces yo veo que están, hay a mi criterio una confusión en ese sentido. Ahora, acá hay en este mismo artículo hay un párrafo polémico en el sentido de que dice que el juez debe fijar el plazo de atribución y que no puede exceder 2 años. Y este párrafo ya trajo ruido desde el comienzo de la vigencia del nuevo código, porque muchos entendieron que en el caso de que se dé el presupuesto de tener a cargo hijos menores, al poner un plazo, en caso de convivientes, sería discriminatorio con relación a hijos matrimoniales en donde no hay ningún tipo de plazo. En realidad, la atribución de la vivienda para excónyuges no determina ningún plazo, como lo hablábamos antes, pero bueno, hasta ahora, digamos, hay doctrina mayoritaria que ha entendido que es inconstitucional el inciso A del 526 al ponerle un límite de tiempo cuando se trata de hijos nacidos de una unión convivencial. Y para muchos entienden que entonces no correría ese plazo. Sí, en cambio, cuando se trata de
del inciso B, que no se puede procurar una vivienda en forma inmediata, y entonces estaría como máximo el plazo de 2 años, cosa que no hay límite para excónyuges. O sea que cuando hay hijos a cargo no se aplicaría el plazo de 2 años. Si se trata de una atribución donde no hay hijos, obviamente que el plazo es de 2 años. El límite, ahora, ¿no? Preguntamos, ¿puedo hacer cesar? Supongamos que un juez en ese contexto otorga la atribución hasta la mayoría de edad. Dice, bueno, es inconstitucional el 526 inciso A. No, el inciso A no establece el plazo, el inciso A establece lo del cuidado. No, cuando se da el presupuesto del inciso A. Bien, exactamente. ¿Puedo, no obstante, hacer cesar esa atribución? Y sí, ¿en qué caso se puede cesar? Primero, bueno, cuando se da el plazo fijado por el juez, pero también por las mismas causas de indignidad previstas en el derecho sucesorio, específicamente en el artículo 2281, que darían lugar a rever y a pedir el cese de la atribución. También en las uniones... Cuando cambian las circunstancias, ¿no? Sí, sí, por ejemplo... La causal es cuando cambian las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de otorgar la atribución. Sí. Y analizábamos nosotros si un cambio de circunstancia podría ser que el conviviente a quien se le otorgó la atribución, suponte la atribución de un inmueble que era de titularidad del otro, suponte que se le atribuye hasta la mayoría de edad del hijo, y el hijo tiene 5 años. Y dice, bueno, hasta los 18 del hijo te atribuyo el inmueble que era de titularidad del otro conviviente. ¿Qué pasa si bueno, en este caso que estoy poniendo de ejemplo, la conviviente, la ex conviviente que es beneficiaria de esa atribución, porque está a cargo del hijo hasta que ese hijo cumpla 18 años y se le atribuye un inmueble de titularidad del otro, ¿qué pasa si contrae una nueva unión convivencial? Y entra a vivir un tercero, ¿sí? Para el ex conviviente. ¿Eso podría ser entendido como un cambio de circunstancia? ¿Se justifica que le siga teniendo que mantener la atribución durante tantos años más, cuando de repente empieza a vivir otra persona y encima en el inmueble que no es ni de titularidad de este nuevo novio, nuevo conviviente, ni del conviviente beneficiario de la atribución? Yo creo que sí, o sea, está previsto, fíjate que está previsto expresamente en caso de la atribución en caso de muerte, que dice cuando se forma una nueva unión convivencial, se casa o cuando puede adquirir. No está previsto expresamente en el caso de que no es por muerte, entiendo que podría plantearse. Y podría ser justo, ¿no? Totalmente, porque se conformó una nueva unión. Y además porque se está usando, o sea, no podemos perder de vista, si bien la atribución prescinde de la titularidad del inmueble, no tenemos que perder de vista que cuando el inmueble es de titularidad del otro y ese otro pierde el uso porque se le atribuye el hogar al ex conviviente, hay una grave limitación al derecho de propiedad, ¿sí? Que está justificado. De la titularidad. Por supuesto, pero que está justificado por esta lógica que tiene atribuir el hogar al conviviente más vulnerable por un tiempo, por un plazo, o cuando hay hijos por ahí por un plazo mayor, pero eso no deja de afectar gravemente el derecho de propiedad de su titular. Entonces, si encima viene un extraño a también abusar de esa vivienda, bueno, podría ser entendido como una circunstancia nueva que no fue tenida en cuenta al inicio, al otorgarla, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿por qué? Porque ya somos 5:45 y tenemos un ratito para las preguntas y me gustaría que hables un poco de compensación económica que seguramente da para otro webinar y que le podemos ofrecer sí. a Murabi eso, que a mucha gente le interesa, pero
como es parte de este tema, me gustaría que nos des algún comentario. La compensación económica es un nuevo instituto que se introdujo con el Código Civil y Comercial en el 2015, que también está contemplado para los excónyuges, ¿no? Y se trata es un instituto nuevo que decía que se concede el derecho a quien que el divorcio de la unión produce un desequilibrio manifiesto que se traduce en un empeoramiento de su situación económica con motivo del vínculo y la ruptura. Para que se entienda bien qué es esto es un instituto que propicia la superación de la pérdida económica que la finalización del proyecto familiar puede provocar en alguno de sus miembros, especialmente cuando la convivencia haya producido una desigualdad entre las capacidades de ambos de obtener ingresos, ¿sí? Lo que persigue es la autosuficiencia o independencia económica frente al futuro del excónyuge o exconviviente que ha quedado más vulnerable frente al otro luego de fracasado el proyecto de vida en común. El típico caso, para que se entienda bien, donde procede de cajón, como se dice, es en el clásico ejemplo de estereotipo de convivencia, donde el hombre asume el rol de proveedor económico, que es el que trabaja o que se perfeccionaliza y se perfecciona en el ámbito laboral o empresario, y la mujer queda en la casa, fundamentalmente haciendo los trabajos que tienen que ver con la atención de la casa y del hogar. ¿Qué pasa? De los hijos, perdón. Transcurrido la unión convivencial o el matrimonio también, producida la ruptura, seguramente esa ruptura va a generar un desequilibrio patrimonial importante, manifiesto, en esta mujer y no en el hombre, porque el hombre va a seguir trabajando, va a seguir teniendo su ingreso habitual, mensual, y la mujer queda sin empleo, está desempleada y encima sin capacitación. Este desequilibrio, esta desigualdad, es lo que trata de compensar esta prestación económica, o valga la redundancia, esta compensación económica. O sea, trata de compensar la desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en el mercado laboral. No se trata de equilibrar patrimonios, es de cara al futuro. No, es un correctivo, es un paliativo de cara al futuro para que esa persona que está vulnerable frente a esta ruptura pueda rearmarse en forma independiente. Las diferencias importantes con la compensación derivada del matrimonio y de su ruptura son básicamente tres. En el derecho matrimonial la compensación puede consistir excepcionalmente en una renta vitalicia, ¿sí? Pero eso no se admite de ninguna manera en la compensación económica derivada del régimen de la unión convivencial. Otra diferencia es que, tratándose de una renta por tiempo determinado, en la que procede como consecuencia de la ruptura de la unión convivencial, no podrá ser nunca mayor a la duración de la unión convivencial. En cambio, si es una renta como compensación económica derivada de una ruptura de matrimonio, pueden ser muchos años, independientemente de la antigüedad. Y la tercera diferencia importante, y más importante diría yo, es que la compensación en caso de cese de la unión convivencial es viable también por la muerte del conviviente, ¿sí? Pero no es viable en caso de disolución del matrimonio por causa de muerte, ¿sí? Acá parecería ser que hay un tratamiento desigual entre ambas situaciones, porque le confiere al conviviente supérstite un mejor derecho que al cónyuge supérstite.
que parece contradictorio con la mayor protección que otorga el ordenamiento jurídico al matrimonio frente a la unión convivencial. Esta desigualdad encontraría su explicación en que el conviviente supérstite no tiene derecho hereditario, cosa que sí tiene el cónyuge supérstite, ¿sí? Algunos incluso consideran que es arbitraria esta diferencia, porque lo que la ley en realidad quiere proteger es si hubo desequilibrio manifiesto durante la normal convivencia, tanto en el matrimonio o tanto en la unión convivencial. Incluso se puede producir la injusticia, diríamos, de que si los cónyuges que estaban en trámite de divorcio, por ejemplo, y uno de ellos fallece antes de la sentencia de divorcio, ese cónyuge supérstite perdería el derecho de solicitar la compensación económica, cosa que no ocurriría en el caso del conviviente, que frente al fallecimiento del otro conviviente podría reclamar derechos, esta compensación a los herederos. Y otra distinción importante que hay que hacer respecto a esta compensación económica derivada de la muerte del conviviente es si se trata de una carga de la sucesión o de una deuda de la sucesión. Falta hablar este tema lo trató de división de bienes. Mirá que tenemos poquitos minutos. Falta hablar. Simplemente porque quería hacer mención a una doctora que es amiga nuestra, que se llama Mariana Calegari, que había tratado este tema de la diferencia entre carga de la sucesión o deuda de la sucesión, y había tratado el tema de la compensación económica derivada de la muerte del conviviente. Y bueno, quería hacer mención a eso, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Lo último que faltaría conversar es qué pasa con la distribución de los bienes después de cesada la convivencia, ¿no? En caso de ruptura. Bueno, esto está el artículo 528 del Código dice que a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio, dice, de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Acá la norma mantiene la consolidada regla jurisprudencial de la separación de patrimonios. Es decir, producida la ruptura de la convivencia, se mantiene en el patrimonio al que ingresó, ¿sí? Si yo estoy en una unión convivencial y compré una casa y un auto y están a mi nombre, producida la ruptura, esa casa y auto se van a mantener bajo mi titularidad. Mi titularidad, perdón. No genera expectativas del otro conviviente a una ganancialidad, a tener un derecho sobre esos bienes que se adquirieron a nombre del otro. Pero esto, ojo que parece muy sencillo, pero en la práctica se han generado muchos conflictos, porque a veces la realidad no es la que está en los registros. O sea, muchas veces puede ocurrir que en una unión convivencial donde ambos aportaron, ambos generaron ingresos, pero que la titularidad de los bienes se inscribían a nombre de uno solo. Entonces, producido el cese, ¿cómo hacía el conviviente que se quedó sin nada porque no se pusieron a nombre de él? ¿Cómo hacía para reclamar derechos frente a la situación del otro conviviente que los bienes que se adquirieron están a su nombre exclusivo? Bueno, esto generó una cantidad de doctrina y jurisprudencia que se trataba de ver cómo encuadramos estos reclamos. Y ahí aparece la figura de la sociedad de hecho, la figura de la división de condominio, la figura de la interposición de personas y también... Por eso da el 528 infine el salvoconducto ese. Exactamente, pero es un tema importante porque va a dejar bastante que hablar y además, y con esto termino, han salido fallos en los últimos años
donde incluso se ha considerado que las tareas cotidianas, por ejemplo, que hacía en los casos que se han planteado la mujer en el hogar, debían considerarse como aportes a esta comunidad, a esta sociedad de hecho, ya no mirada como una sociedad de hecho desde el punto de vista comercial, ¿sí? Sino como una comunidad de vida, ¿sí? Un plan de vida. Se considera ese aporte como con un valor tal que le hace adquirir derechos cuasi gananciales, te diría, para pretender que producida la ruptura se le reconozca el 50% de lo que figura adquirido por el otro, ¿sí? Eso es muy innovador, porque vos te acordás que siempre exigían probar el aporte efectivo a la adquisición del bien. Exacto. Esto creo que merece, bueno, frente a esta nueva visión que además tiene muy en cuenta una perspectiva de género, creo que merece la pena ahondar, no ahora porque no nos da el tiempo, pero repasar esta evolución de cómo al principio siempre se partía de una posición bastante estricta que decía, si no me probás que una sociedad de hecho mirada desde el punto de vista comercial, donde se probaran aportes, se probaran que los dos participaban en las utilidades y en las pérdidas, se probaba que ellos habían querido, independientemente de la convivencia, tenían un affectio societatis. Al principio se lo miraba así, y esto se fue flexibilizando, pero llegamos al punto hoy donde se está casi equiparando a una ganancialidad por el simple hecho de que si se dan ciertos patrones de estereotipos donde la mujer quedaba relegada a las tareas y el otro a generar ingresos, le da derecho a la mujer a reclamar el 50%. Claro, no por la convivencia per se, sino por el rol. Exactamente. Bueno, abrimos unos minutitos para las preguntas. Porque sí, porque era un tema largo, ¿no? Era un tema largo. A ver. De Anabela, no sé si... acá, sí. Acá hay un montón, en live comments. Bueno, ¿queda grabada esta conversación? Sí, queda en el Facebook de Hammurabi, ¿no? ¿Dónde se inscribe? Me preguntan acá, ¿es conveniente inscribir esa unión? ¿Es una garantía? Y es conveniente porque, como les expliqué, da un plus, da esta protección de la vivienda y esta posibilidad de, frente a terceros, estar también, es una protección interna de que de que el titular no pueda disponer libremente sin el consentimiento del otro y frente a terceros. Para la inscripción se necesita el consentimiento de los dos y es en el domicilio, en la jurisdicción, es jurisdiccional, donde está radicado el hogar convivencial, en el registro civil. Después preguntan, ¿se podría pedir un canon locativo? Bueno, supongo que está hablando del tema de la atribución del hogar, ¿no? Y está previsto que el juez puede fijar una renta a favor del otro a quien no se le atribuye. Es una prerrogativa que el juez podría, bueno, a pedido de parte la puede fijar el juez, ¿no? Acá me parece que está contestada, ¿se puede extender el plazo de atribución? Sí, ya dijimos que sí. Compensación económica en caso de fallecimiento de conviviente. ¿Se puede pedir en la sucesión? Eso justamente, mira, es lo que estabas hablando. ¿Qué cosa? Compensación económica si se puede pedir en la sucesión. Ah, sí, claro. Y fíjate que también preguntan ahí, dicen, el 527 último párrafo prevé que se extingue la atribución. Claro, prevé que se extingue la atribución en caso de nueva unión convivencial, pero está hablando, como vos decías, Eliana, en caso de atribución por muerte. Exacto. Ahí, los efectos patrimoniales de la convivencia es lo que dejamos para el final, la requisición de... ¿Recuerda el nombre del fallo? Pregunta, no sé a qué fallo se refiere. Y será los últimos que hablamos, ¿no?
este último fallo donde se le dio valor a las tareas del hogar como para generar un derecho para reclamar el 50% al otro. Es un fallo de Córdoba del año 26 de diciembre del 2019 por la Cámara de Córdoba, Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial en la ciudad de Córdoba. Y acá preguntan, ¿cuál sería la competencia en caso de disolución de la sociedad de hecho o de división de bienes? La competencia es bastante amplia. El artículo 719 dice que es competente el juez del último domicilio convivencial o del domicilio del beneficiario o del demandado, o aquel donde va a ser cumplida la obligación inventaria. Bueno, así que tienen esas opciones. El último convivencial, del beneficiario o del demandado, así que es bastante amplia. Bueno, creo... No, ahí ya nos cortan, así que hay más preguntas. Pero... No hay más preguntas, así que, bueno, bárbaro, les agradezco mucho a los dos. Vamos a seguir con las charlas porque vi que también dijeron otros temas que se pueden generar. Así que, bueno, a todos los que nos acompañaron hoy les agradecemos mucho. Si quieren seguir participando de los sorteos que estamos haciendo en Hammurabi Digital, recuerden que pueden dejar sus correos electrónicos acá en los comentarios. Y esta charla sí queda grabada, como todas las charlas que hacemos, a través del Facebook. Así que, bueno, les agradezco mucho, Eliana y Andrés, por habernos acompañado nuevamente. Vamos a seguir entonces coordinando las charlas y a todos los que participaron también en este espacio. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes.